Recording is on. Buenos días a todos, espero que estéis bien de salud y de todo. Somos Omaima y Zainab del Comercio Internacional del Instituto Federica Mosteni. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a nuestra profesora Pilar por todo lo que hace por nosotros y nuestro proyecto sobre las medidas fiscales ante la crisis COVID-19 en España, conocido como coronavirus. Bueno, en los últimos días, ante la grave situación ocasionada por la pandemia internacional que ha provocado la coronavirus, que es COVID-19, el gobierno ha proclamado el estado de alarma, creando y publicando diversas medidas de carácter prioritario en los correspondientes boletines oficiales de cada comunidad autónoma. En primer lugar, tenemos que saber que la Unión Europea no adoptará ningún tipo de medidas tributarias ni fiscales conjuntas, ya que la fiscalidad es competencia directa entre los Estados, pero sí que ha tenido que adoptar dos tipos de medidas de flexibilización. La primera es la flexibilización del Pacto de Estabilidad y la segunda es la flexibilización en materia de ayudas. La primera que he nombrado, se activó la cláusula de escape el 23 de marzo y que permite que los Estados miembros brinden apoyo público a aquellas empresas sin restricciones. Y la segunda, la flexibilización en materia de ayudas al Estado, también en los Estados miembros se pusieron de acuerdo para presentar ayudas muy importantes para las empresas que han sufrido demasiado en la crisis de COVID-19. Las medidas fiscales que se han adoptado cambian, dependiendo de las medidas que se tomen, cambian, se vuelven a valorar y suelen haber muchísimas modificaciones. En primer lugar, la primera medida que hemos encontrado es el aplazamiento de las deudas tributarias para personas o entidades con volumen de negocio menor a 6 millones 10.000 euros y también para aplazamiento de deudas para las empresas que sus operaciones o el importe neto de sus operaciones no superen los 600.000 euros. Claro, en la segunda medida, que es la ampliación de plazos hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo, que es para el pago de las deudas en periodo voluntario o que hayan sido apremiadas. Es decir, que así como aquellas aplazadas o fraccionadas, que son la mayoría de pagos de los impuestos que deben realizar las empresas. La tercera medida fiscal es que han habido también aplazamientos para los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Han habido dos tipos de plazos. El primero fue hasta el 20 de marzo, hasta el 20 de abril, perdón, y el otro fue hasta el 20 de octubre. Los del 20 de abril eran para las personas o entidades con volumen de negocio inferior a 6 millones y para el 20 de octubre para las empresas o entidades que su volumen de negocio fueran inferior a los 600.000 euros. Y claro, por la medida cuarta que habla sobre sobre el ingreso a cuenta del IVA o pagos fraccionados del IRPF, como todas las empresas pequeñas estaban preguntando por el IVA y por el IRPF, que cuando lo van a pagar y tal, pues en este caso que los días que coincidan con los días naturales del estado de alarma no deberán computar como días del ejercicio de la actividad. Se descontarán del cálculo a aquellos días naturales que estemos bajo del estado de alarma. Vale, la quinta medida fiscal que hemos encontrado y que nos pareció también muy interesante es que todas las operaciones para los centros públicos sin ánimo de lucro y centros hospitalarios se les ha reducido hasta el 20 de julio del 2020, las operaciones están exentas, tanto las adquisiciones como las entregas intracomunitarias. Se les ha puesto un 0% del tipo impositivo para aquellas operaciones pues, que necesitamos para los centros hospitalarios y demás. También se ha bajado al 4% del tipo impositivo para aquellas revistas, periódicos, libros electrónicos y se ha igualado al tipo impositivo del de los libros físicos. Pues el caso de modulación de pagos de los alquileres de locales para reducir los costes operativos de pymes y
autónomos que se regulan un procedimiento para que los autónomos y pymes, que son las empresas medianas y pequeñas, que puedan llegar a un acuerdo con el arrendador, que es el dueño del local, lo que le están alquilando el local, pues para la modulación de pago de las rentas de los alquileres de locales, debido a la suspensión total o parcial de sus actividades. La siguiente medida fiscal, y también es muy interesante, es que ha habido la bonificación del 25% en la cuota íntegra del IBI del 2020, ¿vale? Para todas aquellas empresas que su volumen de negocio no supere también las cifras que hemos comentado anteriormente, y para todos aquellos inmuebles o edificios destinados al ocio, hostelería, comercio, etcétera. Pues en cuanto el impuesto sobre actividades económicas, bonificación del 25% de la cuota íntegra de la IAI, pues de 2020. A aquellas contribuyentes o aquellos contribuyentes que tributen por la cuota municipal de los epígrafes de ocio y restauración, agencias de viajes comerciales y grandes superficies como Carrefour, Primark, etc. Vale, también lo más importante de todo esto es que las dos bonificaciones anteriores, tanto la bonificación del 25% del IBI, tanto como la bonificación del 25% sobre el impuesto de actividades económicas, las dos se tienen que solicitar antes del 20 de julio del 2020, ¿vale? Eso también es muy importante. Y por último, que se aprueba una moratoria para el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocida como numerito del coche, que la tasa por pasos de vehículos y la tasa de cajeros automáticos. Vale, y estas son las medidas fiscales que hemos encontrado y espero que hayamos podido explicarlas bien y que os haya gustado el vídeo. Claro, todas estas medidas, como ha dicho Maima, que son las medidas fiscales ante la crisis de COVID-19, lo hemos ido copiando de las páginas del gobierno y de las páginas de Comunidad de Madrid,